Bien, buenas tardes, vamos a continuar con nuestra clase de la audiencia. Recuerden que estamos hablando de la audiencia agraria. Estamos analizando el artículo 185 de la ley agraria, ¿sí? El cual se refiere al desarrollo de la audiencia. Sí, ya hemos hablado de ella en otras clases, pero vamos a repetir un poco para que vaya todo en orden, ¿sí? Recuerden que el tribunal, ¿sí? El tribunal agrario, lo primero que va a hacer pues es abrir la audiencia. Una vez abierta la audiencia, va a cerciorarse de quienes se encuentran presentes, el actor o el demandado, ¿sí? Y dependiendo de la situación, ¿verdad? Que ya vimos y estudiamos que pueden darse varias situaciones, que el actor no se presente, que ninguno de los, ni el actor ni el demandado se presente, o que el demandado no se presente solamente. Si ya vimos ¿qué hace el tribunal cuando esto sucede? Sí, pero bien. Todo esto pasa dentro de la audiencia una vez que el tribunal ha verificado, ¿verdad? Se ha cerciorado de quienes están presentes y estando presentes ambas partes, el actor y el demandado, sí pasa a la siguiente etapa, ¿verdad? En la que cada una de las partes va a exponer, sí, sus pretensiones, va el actor primero, sí, y después hará una contestación el demandado. Ambos deberán ofrecer pruebas, ¿verdad?, de sus pretensiones y de sus defensas o excepciones. Ambos deben ofrecer pruebas en esta audiencia, ¿sí? Es se puede decir que la primera parte, ¿verdad?, del desarrollo de la audiencia, ¿sí? Cerciorarse el tribunal que las partes están presentes. Una vez que ha dado cuenta de quienes están presentes, estando todos presentes, ¿sí? Cerciorarse de que el demandado ha sido emplazado debidamente, ¿sí? Si no está, se continúa la audiencia, ¿sí? Nuevamente, insisto, ¿verdad? Se va a dar el uso de la voz en primer lugar al actor, ¿sí? El que seguramente ratificará, ¿verdad? Todas y cada una de las partes de la demanda, sí, va a ratificar sus pretensiones. Es el momento de la ratificación, sí, es el momento en el que el actor, obviamente a través de su representante legal, que seguramente lo tendrá, sí, ratificará sus pretensiones. Recuerden que la demanda ya la habíamos presentado, ya se había radicado, sí, que fue lo que dio inicio al procedimiento. Sí, en la audiencia no es que se presente la demanda nuevamente, sino que se ratifica, ¿sí? Se hace una especie de ratificación en el momento en que le dan el uso de la voz al actor, ¿sí? Una vez que el actor ya ha expresado sus pretensiones, ha ratificado su demanda, ¿verdad? Y el capítulo de pruebas correspondiente de su escrito inicial, ¿sí? Le darán el uso de la voz al demandado, quien en ese momento contestará la demanda, ¿sí? No hay otro momento, recuérdenlo, si no hay otro momento para contestar la demanda, es ese en el momento en el que le dan el uso de la voz, ¿sí? Así que en ese momento el demandado a través de su representante legal, sí, que siempre deberá ir acompañado. En el caso de que el demandado sea un ejidatario, sí, o sea el propio ejido, sí, tienen derecho a tener un abogado, no es de oficio, se llama procurador, si es algún servidor que forma parte de la Procuraduría Agraria, no va a estar solo, sí, si no tiene dinero para pagar un abogado particular, privado, sí, el tribunal deberá cerciorarse, ¿verdad?, que tenga ese abogado. Si no lo tiene, seguramente detendrá, suspenderá la audiencia, sí, para darle oportunidad al demandado de que hable con alguien de la Procuraduría Agraria para que formule su defensa y dé la contestación a la demanda. Seguramente si esto sucede, se volverá a señalar una fecha de audiencia para que el demandado acuda ya acompañado de un abogado, con un abogado, ¿sí? Y lo asesore de manera correcta y con ello pueda dar contestación a la demanda con el afán, ¿verdad?, de no violentar sus derechos fundamentales. Bien, hecho esto, ¿verdad? Si contesta la demanda, que seguramente lo harán, y recuerden, en ese momento no habrá otro momento para hacerlo, ¿sí? Así que en el momento en el que les den el uso de la voz, deberán presentar su escrito de contestación o deberán formularla, ¿verdad?, verbalmente.
En ese momento se tendrán que poner a dictar la contestación, que recuerden que una contestación, si se afirma, se niega y se puede oponer excepciones, ¿sí? Esa es la forma en la que se va a contestar la demanda, ¿sí? Deben recordarlo para saber qué tienen que decir, ¿sí? Se deben aportar pruebas, también es el momento para ofrecer las pruebas en esta audiencia. Muy bien. Deberán también ir acompañados de los testigos, de los peritos, ¿sí? Porque una vez que se ha dado el uso de la voz tanto al actor como al demandado, ¿sí? Se continuará con el desahogo de las pruebas, ¿sí? En materia agraria, no hay un listado de pruebas, si ustedes revisan la ley agraria, el artículo 85 no habla, ¿verdad?, de qué pruebas, sí, qué pruebas pueden ofrecerse. Por ello, se aplica de manera supletoria el artículo 93 del Código Federal de Procedimientos Civiles. En ese artículo 93 van a encontrar que la ley reconoce como medio de pruebas la confesión, los documentos públicos, los documentos privados, los dictámenes periciales, el reconocimiento e inspección judicial, los testigos, las fotografías, los escritos y notas taquigráficas y en general todos aquellos elementos aportados por la ciencia, así como en último lugar menciona a las presunciones, obviamente en sus dos aspectos, legal y humano, ¿sí? Hay este listado, ¿verdad? Hay 8 fracciones en el artículo 93 que nos dicen, nos señalan cuáles van a ser las pruebas que podemos ofrecer en nuestra audiencia agraria, ¿sí? Conociendo esto, pues ya ustedes sabrán qué pruebas serán las idóneas, ¿sí? Para presentar en su audiencia en materia agraria. Bien, también es importante, ya que saben qué pruebas se deben ofrecer, qué pruebas van a poder ofrecer, también deben saber que aquí no hay una valoración, es libre. La valoración de las pruebas como tal no se da, es una libre apreciación del magistrado, ¿sí? A la hora de resolver el asunto, ¿sí? Esto lo tienen en su artículo 189, ¿verdad? Habla de que el tribunal no se sujeta a reglas sobre estimación de las pruebas. Sí, eso quiere decir que el tribunal tiene como principal objetivo conocer la verdad, ¿sí? Va a resolver el asunto a verdad sabida, ¿sí? Por ello, el tribunal puede, en un momento dado, dar la valoración de manera un tanto libre, ¿sí? A cada prueba que se aporte, cada prueba que se ofrezca y cada prueba que se admita, ¿sí? En la audiencia. Eh, por lo tanto, bueno, tendremos que convencer al juez, ¿verdad? A la autoridad, al juez, al magistrado, perdón, a la autoridad, ¿sí? Sobre que estamos diciendo la verdad, ¿sí? Porque es así como van a resolver. Son admisibles toda clase de pruebas, es a lo más que llega la ley agraria, ¿sí? El artículo 186 nos lo menciona, artículo 186 de la ley agraria. Es todo lo que menciona sobre pruebas, ¿sí? Simplemente dice, son admisibles toda clase de pruebas mientras no sean contrarias a la ley, ¿sí? Aquellas pruebas que son contrarias a la ley porque no son moralmente aceptadas, ¿verdad? Pues no, el tribunal no las va a considerar. Ya les comenté, ¿verdad?, que podemos utilizar de manera supletoria, ¿verdad?, el artículo 93 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Bien, retornando a la audiencia, sí, que todo esto pase en la audiencia, sí, ya que las partes han contestado la demanda, que fue lo último que mencionamos, sí, la fracción 2 del artículo 185 de la ley agraria nos dice que las partes pueden hacerse mutuamente las preguntas que quieran, interrogar a los testigos y peritos y en general presentar todas las pruebas que se puedan rendir desde luego. Aquí en este artículo también, como en el 186 que ya les mencioné, nos habla de las pruebas. Nunca nos menciona qué tipo de pruebas. Al final, el artículo 186 nos menciona que todas las pruebas que no sean contrarias a la ley. ¿Sí? Pues para que tengan una idea, ¿verdad? Leímos, pueden leer el artículo 93 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Recuerden que el objeto de las pruebas, ¿verdad?, es convencer al juez de que decimos la verdad, ¿sí? De que la verdad se la estamos diciendo nosotros, ¿sí?
que para que el juez descubra la verdad, sí, para eso sirven las pruebas. Bien. Aquí el artículo 185 en la fracción 2 nos dice que las partes se pueden hacer mutuamente las preguntas que quieran. Lo recomendable es que se presenten las confesionales, la prueba confesional. Si queremos preguntarle a nuestra contraparte, lo recomendable es, aquí no lo dice, pero bueno, por práctica, sí sabemos que podemos, y sobre todo para darle orden y legalidad a nuestro procedimiento, sí, lo recomendable es que presenten un sobre cerrado, sí, con las posiciones. Recuerden que las posiciones, bueno, lo veremos más adelante, les adelanto, las posiciones son las preguntas que le haremos a nuestra contraparte. Solamente voy a mencionar esto y cuando veamos pruebas, cada una en específico, sí, analizaremos cómo se presentan las pruebas. Lo que sí les puedo explicar es que las partes cuando se quieran hacer preguntas mutuamente, lo recomendable es ofrecer como prueba la confesional, ¿sí? A la hora de interrogar a los testigos, si queremos presentar testigos, si la otra parte presentó testigos, si se les puede interrogar. Si queremos presentar testigos, lo recomendable es ofrecer la prueba testimonial, que más adelante veremos cómo se ofrece, ¿sí? Así que bueno, recuerden, hay una formalidad para ofrecer la prueba, hacerle preguntas a la contraparte. Sí, el artículo 185 simplemente nos dice, pueden hacerse preguntas mutuamente, sí, las preguntas que quieran, sí, respetando, claro, ¿verdad? Las reglas que veremos más adelante, las características que las posiciones deben tener, también veremos cómo se contestan las posiciones. Por el momento, recuerden, sí, es importante que recuerden. Si quiero preguntarle a mi contraparte, lo mejor, lo ideal, lo idóneo es ofrecer una prueba confesional. Si quiero presentar testigos, sí, debo hacerlo ofreciendo la prueba testimonial. Si quiero presentar peritos, pues ofrezco la prueba pericial, ¿sí? Aquí hay que recordar, ¿verdad?, que el perito, si queremos ofrecerlo, sí, debe ser una persona que si requiere de cédula profesional o de alguna autorización para ejercer su profesión, ¿sí? Debe tenerla, ¿sí? Si no, la prueba no va a tener validez. Esos son pequeños detalles, pequeñas cositas que hay que recordar, ¿sí? Y recuerden también, todas estas pruebas se ofrecen en la audiencia, en una sola audiencia. La ley agraria solo nos habla de una audiencia, no es como la materia civil, ¿verdad? O cualquier otra materia, ¿verdad? Por ejemplo, en la materia civil, que nos dice la audiencia del artículo 219, la del artículo 221, la del artículo 247. No, aquí no, aquí hay solo una audiencia. Si por alguna causa, ¿verdad? Por el tiempo, si por el tiempo que ya haya transcurrido 3, 4 horas, obviamente las personas se cansan, ¿sí? El tribunal cerrará la audiencia y dará otra fecha para continuar con el desahogo de las pruebas, ¿sí? Hasta que hayan quedado totalmente desahogadas, ¿sí? Serán las audiencias que se celebren, pueden celebrarse 2 o 3 audiencias, las que sean necesarias, pero siempre será el fundamento, el artículo 185 de la ley agraria. Sí, es una misma audiencia con un mismo fundamento, sí, se puede ir cerrando, no es que se cierre, bueno, se deja para otra fecha la continuación del desahogo de las pruebas, que es lo que regularmente abunda, ¿verdad?, en los juicios, y es lo que provoca muchas veces que las audiencias se alarguen, ¿verdad? Porque puede ser que una confesional o una testimonial, ¿verdad? Una confesional tenga 80, 100 posiciones y si todas fueran calificadas de legales, pues habrá que hacerlas, ¿sí? Y nos puede llevar horas. Así que bueno, si ya han pasado muchas horas y es necesario irse a casa, sí, seguramente señalarán otra fecha y en esa otra fecha se continuará la audiencia donde se haya quedado, ¿sí? Así que bueno, eh, esta es la fracción 2 del artículo 185. La fracción 3 del artículo 185 nos menciona que todas las excepciones, acciones y excepciones o defensas se harán valer en el acto de la misma audiencia. Les digo, es una sola audiencia, en ella hay que hacer todo, ¿sí? Se puede en un momento dado poner otra fecha, sí, para continuar, pero es continuación, ¿sí? Es una continuación de la primera audiencia, ¿sí?
En materia agraria solamente hay este fundamento, 185 de la ley agraria. Si acaso variará la fracción, sí, podrá utilizarse como fundamento la fracción 2 o la fracción 3, dependiendo del momento en el que se haya quedado el desarrollo de la audiencia. Bien. Aquí en la fracción 3 habla de incidentes, sí, en especial de los incidentes de previo y especial pronunciamiento. Esto hay incidentes, ¿verdad?, que pudieran suspender a detener la audiencia. Si no todos los incidentes se suspenden las audiencias, pero la gran mayoría sí. Ejemplo de situaciones que pudieran ocasionar un incidente y que pudieran ocasionar que se suspenda la audiencia hasta que el incidente se resuelva, pues una falta de competencia, una falta de personalidad, ¿verdad? Una falta de competencia en cualquiera de sus formas, en grado o materia, ¿sí? Obviamente, si un magistrado es incompetente, pues no puede resolver el asunto, tendrá en ese momento que resolver si es competente o no, ¿sí? Y se suspenderá la audiencia para poder resolver la excepción que se haya presentado, ¿sí? A eso se refiere la fracción tercera, ¿sí? Si de lo que exponen las partes resultara demostrar la procedencia de esa excepción dilatoria, el tribunal lo declarará así, desde luego, y dará por terminada la audiencia, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de que haya resultado incompetente, pues obviamente ya ese juicio no se puede continuar, tendrá que promoverse ante el tribunal competente. Muy bien, en la fracción cuarta, el artículo 185 de la ley agraria, sí, nos menciona que el magistrado podrá hacer libremente las preguntas que juzgue oportunas a cuantas personas estuvieran en la audiencia. Recuerden que aquí en materia agraria es oral, sí, y hay cierta libertad para los magistrados a fin de que conozcan la verdad, de buscar la verdad. Sí, es la tarea que realmente tiene el magistrado, sí, en el juicio, sí, en el procedimiento y sobre todo en la audiencia, encontrar la verdad, sí, y si es necesario que haga preguntas a cualquier persona, eso quiere decir que si está el testigo ahí y quiere hacerle preguntas, puede hacerlo. Si quiere hacerle preguntas al demandado, podrá hacerlo. Si quiere hacérselas al actor, podrá hacerlo. Aparte, ¿verdad? De las posiciones que hayamos hecho en nuestra prueba confesional, esto es muy aparte, ¿sí? A lo mejor le surge alguna duda al magistrado de las posiciones que se han hecho, ¿sí? Pues entonces él puede todavía preguntar más, ¿sí? Puede hacerlo libremente. Muy bien, en esas preguntas, en la fracción quinta, ¿verdad? Nos dice que si el demandado no compareciere o se rehúsa a contestar las preguntas que se lo hagan, esto incluye a la parte actora, ¿verdad? O a la parte contraria que le hace las posiciones, que le hace las preguntas. Sí, si no contesta, el tribunal podrá tener por ciertas las afirmaciones de la contraparte, ¿sí? Si no quiere contestar la parte a la que se le ha hecho la pregunta, sea el actor o sea el demandado, ¿sí? El tribunal puede tener por cierta las afirmaciones de la otra parte, ¿sí? Así que si no queremos esto, pues hay que contestarlo, ¿sí? Y con ello, pues obviamente contestar con la verdad, para que el tribunal pueda conocer la verdad. Bien. Salvo que se demuestre que no se compareció por caso fortuito o fuerza mayor a juicio del propio tribunal. Esto, esta de que el tribunal, ¿verdad?, tome por ciertas las afirmaciones de la contraparte, de la otra parte, en el caso de no contestar, ¿verdad? No se va a dar si a quien se le hizo la pregunta no acude a la audiencia por causas de fuerza mayor, sí, por caso fortuito. Es la única situación en la cual no se va a sancionar, ¿verdad?, la conducta de la persona a la que se le haya hecho la pregunta. Muy bien, ya por último, en la última fracción para terminar este vídeo, si en cualquier estado de la audiencia y en todo caso antes de pronunciar el fallo, el tribunal exhortará a las partes a una composición amigable. En la audiencia hay un momento en el que el tribunal, ¿verdad?, pregunta a las partes si quieren llegar a un acuerdo, ¿sí? Porque de llegar a un acuerdo, pues el asunto termina ahí, ¿sí? Ese convenio, ese acuerdo que resulte
¿verdad? De la audiencia de las partes, pues se va a tomar como sentencia, ¿sí? En la práctica se da muy poco, muy pocas veces las partes llegan a un acuerdo, ¿sí? Porque muchas veces se busca la audiencia desde antes de iniciar el procedimiento, ¿sí? Y si no accedieron, pues obviamente es cuando la parte presenta la demanda. En la audiencia hay una nueva oportunidad de llegar a un acuerdo, ¿sí? Y de no llegar, la audiencia continúa, ¿sí? De llegar a un acuerdo, si se les da unos 15, 20 minutos, ¿sí? Para que hablen, ¿verdad? Y de llegar a un acuerdo, pues el asunto termina ahí. De no llegar a un acuerdo, pues entonces la audiencia continúa. Muy bien, vamos a dejar este video hasta aquí. Sí, es el artículo 185, explicada de cada una de sus fracciones. Sí, sus 6 fracciones. Nos vemos en el siguiente video.